Muy buenos días amigos y hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones y le damos gracias a nuestro Padre Celestial, Hijo y Espíritu Santo por darnos un día más de vida con salud, fuerza, aire a nuestros pulmones y el abrir de nuestros ojos que Él ha permitido en este nuevo día. Vamos a seguir dando lectura, la iglesia como cuerpo de Cristo, y leemos para la honra y la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, en el Nuevo se utiliza varios términos para describir a la iglesia, cuerpo de Cristo. Efesios 5, 22, 23 y 30. Leemos para honra y gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su presencia de Dios que está conmigo. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. ¿Por qué nos habla el Señor así? Porque ese es el plan de Dios, y nosotros, Él hace la alegoría del matrimonio a su iglesia. Entonces, nosotros tenemos que estar únicamente sujetos a nuestro Señor Jesucristo y las casadas a sus esposos. Pero triste y lamentablemente vemos ahora las esposas que aún dicen ser cristianas y es un desastre con sus esposos. Entonces, eh, qué tremendo. Para ser cuerpo de Cristo hay que obedecer como la palabra lo enseña. Dice, porque, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Entonces, tenemos que reconocer que la cabeza de todo cristiano es Cristo y a Él tenemos que estar sujetados nada más por medio de su palabra, tal como Él nos lo pide en su palabra. Entonces, esposas que tienen sus esposos, sean sumisas, ¿ah? Sujétense al deber que Dios les pide como esposas. ¿Ah? Mayormente si eres cristiana. Entonces, ahora dice el 30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces vemos claramente cómo Dios pide por medio de su palabra y qué es lo que Él nos pide. Entonces, tenemos que obedecer conforme a la palabra. Entonces toma Él el matrimonio como ejemplo porque cuando hablemos de iglesia, la iglesia eres tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios que somos. Entonces Cristo es nuestra cabeza. Y así como la mujer, la esposa tiene que sujetarse al marido, nosotros como hijos de Dios tenemos que sujetarnos únicamente a Él, ¿no? Entonces, sigue diciendo, dice, nuevo hombre, Efesios 2, 14 y 15. Nuevo hombre, Efesios 2, 14 y 15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para nuestro Señor ya no hay división, ya no hay separación de nada. Todos los que venimos a los pies de Cristo, tanto judío como griego o de
tribu, lengua y nación de donde Él ha tomado, todos pasamos a ser del mismo cuerpo. Para Él no hay distinción de persona. Entonces, eh, todo esto nos está enseñando nuestro Señor por medio de su palabra para que conozcamos nuestro deber, lo que Él nos pide por medio de su palabra para ser partícipe y nos llenemos la boca diciendo somos del cuerpo de Cristo. Tenemos que obedecer a toda esta palabra para ser verdaderos cristianos y decir que somos del cuerpo de Cristo. Entonces sigue diciendo, dice, su de Dios casa. Hebreo 3:6. Hebreos Hebreos 3:6 y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Porque nosotros somos esa casa, nosotros somos ese templo, nosotros somos esa iglesia. Triste y lamentablemente que no podemos sacar de nuestra mente de que decimos vamos a la iglesia al lugar de cuatro paredes. Esa no es la iglesia, ese es un edificio hecho de mano de hombre. La iglesia somos nosotros, es el lugar donde nos congregamos, es casa de adoración. Casa de adoración será llamada, dijo nuestro Señor. Por eso tenemos nosotros que pedir a Dios que nos quite esa mala costumbre de que decimos vamos a la iglesia sabiendo que la iglesia somos nosotros. La iglesia se congrega en un lugar para adorarle, eso sí, por eso es casa de adoración. Entonces, dice Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así es, mi querido hermano, el juicio de Dios se empieza en casa. Por eso, si tú eres un pastor y tus hijos no están sujetos al Evangelio, es porque tú has desobedecido, no has obedecido a la palabra donde dice que como cristianos debemos instruir a nuestros hijos conforme al Evangelio, para que nunca se separen de nuestro Señor y sus años sean más de vida. Entonces, cuando triste y lamentablemente ahora vemos los pastores, sus hijas, todas unas Jezabeles y subiendo, eh, publicando fotos con música mundana y todo, y nadie dice nada, y así suben a los altares que supuestamente alabar y glorificar al Señor por medio de la alabanza. Esa alabanza no llega ni al techo. Créanme que qué triste y lamentable lo que se está viendo en estos tiempos, y esto hay que hablarlo porque es la verdad, y Dios no nos va a condenar por hablar la verdad, porque a eso Él nos ha llamado. Entonces, es más error que no hablemos a que lo hablemos. Y esto es la realidad. Entonces, líderes con sus hijos es un desastre. ¿Ah? Sus casas desordenadas y líderes en las congregaciones. ¿Ah? Eso se llama hipocresía. ¿Ah? Entonces, porque vives una vida de doble cara. Entonces, Dios no pide eso. Y si tú vives una vida así, no, aunque digas soy cristiano, aunque digas soy pastor, digas soy líder, soy anciano, si vives una vida hipócrita, desobediente a la palabra de Dios,
sabemos que los hijos desobedientes, su padre es el diablo. Y no, la palabra no cambia. Así es, así lo dice y así hay que hablarlo, porque no podemos cambiar su palabra, no podemos tergiversarla y hablar, querer hablar dulce sabiendo que el Evangelio dice el Apocalipsis que es dulce en la boca y amargo en el vientre, porque el Evangelio de nuestro Señor es como espada de doble filo. ¿Ah? Eso sí, que los que somos de Dios nos gozamos con la palabra de Dios, pero los tibios y todo esos, pues al oír todas estas cosas, se inflan como el guajolote, se airan. Y recordemos que todo aquel que todavía es airado, su padre es el diablo, el desobediente, airado, todo que todavía no ha nacido de nuevo, no es de Dios. Así es de que sabemos quién es su padre. Por eso hemos estudiado los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y eso lo dice Juan. Entonces sigue diciendo, y otros y otros. Pablo en repetidas ocasiones denomina a la iglesia cuerpo de Cristo. ¿Ah? Nosotros somos cuerpo de Cristo, ya que se nos vaya olvidando que cuando habla la palabra de iglesia, olvidémonos que es un edificio. Somos Dios por medio de su palabra nos está hablando directamente a nosotros porque nosotros somos la iglesia. Así es que todos aquellos que hablan de diezmos y todo eso, nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos que obedecer a Dios, ser buenos administradores y ayudar a aquel que lo necesita. No tenemos que estarlo llevando a un lugar para que alguien ande en carros de lujo o otras cosas. Entonces hay que llegar a entender, ya Cristo vendrá pronto y Él quiere que conozcamos la verdad. Entonces, dice de ocasiones denomina a la iglesia cuerpo de Cristo. Dice creyentes unidos a Cristo en su muerte. Creyentes, los que formamos el cuerpo de Cristo, somos aquellos creyentes, dice, unidos. Por eso habla de unánimes, unidos a Cristo en su muerte y resurrección. Por lo tanto, la persecución a la iglesia es la persecución a Cristo mismo. Si alguien nos persigue o le cae mal esto que hablamos, estás en contra de Cristo y no en contra de nosotros. Entonces, sigue siendo unidos de los creyentes en Cristo y enfatiza los diferentes roles y dones de los creyentes dentro de la comunidad más amplia. Ahora vamos a ver lo que tenemos que tener como creyentes, que nos llenamos la boca de que somos cristianos, que somos del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué nos dice el Señor que tiene que haber en nosotros. Entonces, 1 Corintios 12 al 31. Esperemos que todavía el tiempo nos dé para alcanzar leerlo. 12. 12 al 31. Pero me es necesario leerlo, lo voy a leer desde el 1. Primero, con la ayuda de Dios nos alcanza el tiempo. Entonces dice, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice Pablo que no estemos ignorantes de lo que nos dice nuestro Señor por medio de su palabra. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Sin Cristo somos como una basura.
ante Dios. Dice, mudos, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, aquí nos va a aclarar para que todos aquellos líderes, todos aquellos que quieren o pastores que quieren que estemos sujetos a ellos y que toda la obediencia sea como ellos quieren, aquí va la respuesta porque Dios es bien claro en su palabra. Entonces dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Es Dios quien da a lo que debes de servir y lo que debes de hacer. No el humano te tiene que estar diciendo, sirve en esto, sirve en aquello, haz esto, el uno y el otro. No. Entonces dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Si a ti o a mí Dios me dio palabra de sabiduría, a otro dice, a otro le va a dar palabra de ciencia. No todos vamos a hacer lo mismo ni hablar lo mismo, porque el plan de Dios es así, para formar un solo cuerpo. Entonces dice, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe, por eso es que hay niveles de fe. ¿Ah? Entonces vemos en este día cuánta gente corriendo, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ¿ah? Porque no todos estamos al mismo nivel de fe. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces, y dice, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. ¿Ah? No porque tú puedas interpretar el inglés al español, o porque cuando habla de lenguas está hablando de idiomas. Saquemos de nuestra mente eso que hoy en día se habla en los púlpitos, o gente que comienza a tartamudear. Entonces no hay base bíblica. Entonces, por eso ya quitémonos de que si alguien nos dice y por pena, pues tengo que servir. No. Dios nos llama, y por el Espíritu Santo somos guiados a hacer lo que Dios le agrada. Y por lo menos en mi persona yo estoy obedeciendo a Dios y tomo en cuenta y profundamente la gran comisión. Así es de que si alguien quiere taparme la boca, hay bases bíblicas que Él me apoya y me defiende con su palabra. Él está conmigo, no me dejará ni me desamparará. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como el pastor, como el anciano, como el líder quiera. Es como el Espíritu quiere, así lo reparte a cada uno para formar el cuerpo de Cristo. Entonces dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Para Dios ya no hay diferencia de nada. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios
ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él forma el cuerpo de Cristo como Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Triste y lamentablemente que nadie se preocupa por nadie. ¿Ah? Yo siempre he comentado, mi hijo estuvo hospitalizado fue el proceso de 10 a 11 meses en el hospital, y nadie, dicen que son líderes, que son ancianos, que aquí, que allá, y nadie me pregunta, de nadie recibí yo que me preguntase cómo está su hijo, ¿ah? Cómo va, y se puso la petición y yo pasé al frente a decir lo que estaba sucediendo, pero nadie. Entonces, yo si hablo porque tengo, como dice el refrán del mundo, porque tengo los pelos en la mano, tengo los pelos de la bestia en la mano. Entonces, eh, hay que ser sinceros en hablar todo esto. Dice, para que no haya, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, dice Pablo. Ay, disculpen que se hizo un poquito más largo este video, pero la honra y la gloria es para Dios. Entonces ya no voy a explicar más para no se alargue más el video. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente. Todo esto nos pide nuestro Señor si es que somos del cuerpo de Cristo. Ahora, cada quien que oigamos este video, examinémonos. ¿Ah? Cuando tú te das cuenta de alguien, de veramente te dueles, como dice que los miembros del cuerpo se duele uno por el otro, es una gran hipocresía. Ay, yo repito nuevamente lo que pasé yo con mi hijo y todo, y no, únicamente dos hermanitas que no me abandonaron. En primer lugar Cristo, de ahí ellas, todos los fines de semana, pero aquellos que dicen que son, pero no lo son. Entonces hay grupos de que capellanes y cuanta cosa, pero pura hipocresía, porque entre ellos sí se halagan, se abrazan y todo, y se visitan y todo, pero eso es pura hipocresía. Entonces, Dios me les bendiga grande y poderosamente, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones.